Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Estamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar esta emisión. En la parte técnica esta noche Rubén de Felipe y Paco Bermúdez, que es quien controla ahora nuestro mágico sonido. Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un honor volver a compartir estas 2 horas hasta las 4, si nos escucháis en directo, a las 3 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional. Y como siempre, la mejor bienvenida para todos. Abrimos canales de comunicación y, como ya sabéis, tenemos 5 premios para agradecer esa respuesta que tenéis con nosotros. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Face y Twitter, Blanco Radio, con los saludos, como digo, la bienvenida para todos. Tenemos también un WhatsApp que lleva desde Barcelona Ramón Álvarez, nuestro compañero, es el 633-448816, 633-448816, mandarnos un saludito desde cualquier parte del mundo que estéis escuchando el programa, será un placer recibirlo. Hemos trabajado esta semana para ofreceros temas de interés. Ahí va un avance, como siempre, con la recomendación de que nos encuentros cercanos con extraterrestres en el Huascarán y el desierto de Chilca, o hacia el enigma del monte Shasta. Descubriremos también la increíble historia del Cerro Uritorco, los misteriosos fundadores de Isla de Pascua y lo no contado sobre la Cueva de los Tallos. Un largo recorrido por el planeta a la búsqueda de esas inteligencias que, según dicen, nos contactan. Habrá más, un viaje por el mundo del cine. Concretamente, hasta la galaxia Lucas, un creador que transformó los mundos conocidos, llenando en nuestra imaginación de aventuras. Esta es la propuesta de nuestro viaje de hoy. Y como siempre, tú
eres nuestro especial invitado. Disfruta del viaje. Ahí están nuestras intenciones de la noche, invitados de lujo, especiales, recién llegados del otro lado del Atlántico, como es nuestro primer hermanito que nos llega. Ricardo González, buenas noches, ¿cómo estás? Un placer verte otra vez, querido amigo. Igual te digo. ¿Cuándo viniste la otra vez? ¿2012? La última vez, sí, creo que fue entre el 2012 y 2013 que estuvimos aquí. ¿Cómo pasa el tiempo, Pasa rápido. Eres escritor, investigador, viajero, no sé cómo se podría definirte, buscador de esa serie de cosas especiales que hay por el mundo, ¿verdad? Y las vas divulgando por todo el mundo también, valga la redundancia. Así es, tratando de que la gente no exactamente crea las cosas que afirmo me han pasado. Tanto mi país de origen, el Perú, que es un país fecundo de misterios, como bien lo sabes, sino también lo que ha significado investigar, pesquisar, buscar respuestas en diferentes rincones del mundo que ponen a prueba nuestro modesto intelecto y nos hace tomar conciencia de que no estamos solos en este planeta. Llevas unos cuantos países visitados también, ¿verdad? Sí, hemos visitado ya cerca de 100 países. Todavía no llegué a tu marca, pero viajando muchísimo, difundiendo y haciendo preguntas. Creo que en las preguntas están las respuestas, no en las respuestas. ¿Contactado se te podría decir? El término, como sabes, nunca me gustó porque está muy manoseado y roza un poco el ridículo para algunos escépticos, pero en lo que significa sí, sigo manteniendo lo que he dicho siempre. Tuve experiencias de contacto en mi país, experiencias de las que me he hecho cargo, las he contado, las he difundido abiertamente, y son estas experiencias relacionadas al fenómeno OVNI las que me han conducido a la investigación de estas otras realidades. Ya, acabáis de llegar, saludos también a tu compañera que viene por aquí. Gracias. De uno de mis lugares favoritos del planeta, de Argentina, acabáis de llegar esta misma tarde, ¿no? Y os habéis venido enseguida al programa. Recuérdame brevemente, si puedes, o recuérdanos a los oyentes la experiencia que más te haya llamado la atención de contacto, y luego nos vamos a buscar lugares de contacto, que es la última obra que has escrito, ¿no? Sí, mi último libro, Lugares de Contacto, ya el número 20 de mi autoría. ¿20 ya? Sí, 20 libros. Acaba de publicar aquí, en España, con Ediciones Luciérnaga de Grupo Planeta. Y en este libro, pues, aunque está relacionado a la investigación, también estoy comentando algunas experiencias increíbles relacionadas al tema OVNI, como las que me ocurrieron a mí. Si tengo que elegir alguna de las experiencias, debería empezar por el principio, de cómo se inició todo esto para mí. Soy un ciudadano peruano, ahora tengo 44 años, empecé en este tema en la adolescencia, estudiante en mercadotecnia, me encontraba en el pupitre, en el escritorio de mi habitación, estudiando para dar unos parciales de estadística y contabilidad, hasta que, sí, no tenía la cabeza para pensar en tonterías, sencillamente estaba estudiando. Y de pronto, como todo muchacho que está en la universidad y está agotado y cierra los textos para tomarse un break, escucho una voz en mi cabeza, en perfecto castellano, sin ningún acento que yo pudiese identificar, como si fuese un acento neutro, que me dice algo así, lo recuerdo perfectamente. No dejes de seguir buscando. Somos seres extraterrestres que están entrando en comunicación contigo, más tarde nos podrás conocer. Y lo he contado tantas veces y siempre he dicho que una cosa es aceptar por cultura o sentido común que tal vez no estamos solos ni en el universo ni en la Tierra, que forma parte del universo, pero un tema muy distinto es decir que estás escuchando algo en tu cabeza, si te estás volviendo loco, si es una esquizofrenia. Buena parte de mi familia son militares de la Fuerza Aérea, de la Marina de Guerra del Perú. Mis padres me dieron una formación muy racional. Yo estudié en los Hermanos Maristas, un colegio católico ortodoxo. No había ningún lado que me hubiese inducido a creer en estas cosas. ¿Pero tuviste pruebas de que esas voces te daban alguna respuesta? Claro, yo dudé, como toda persona medianamente sensata. Y entonces esta voz me dice, ¿quieres una prueba? Sube a la terraza de tu casa y allí la tendrás. Y subí a la terraza y acompañado de mi familia, mis padres y mis hermanos, vimos un objeto brillante que se colocó sobre la vivienda. ¿No sería un globo, una lucecita que aparecía por ahí, un planeta que estaba saliendo? Pues quiero ser crítico. No, me parece muy bien. De hecho, fue una lucecita que fue reportada por el diario El Comercio de Lima, el más importante del Perú,
que dijo en ese mes de octubre del año 93 que vecinos de Urrantia del Mar, donde yo vivía, en una localidad entre Magdalena y San Isidro, quienes conocen Lima Metropolitana, se habían producido avistamientos de extrañas luces. Y fue el inicio de mi búsqueda, aunque anteriormente ya había tenido algunas experiencias que no me permitían añadirles una respuesta, una explicación, incluso siendo más joven. Esta sí fue muy clave porque desembocó en un, no sé cómo llamarlo, un mensaje. Y como ya conoces mi historia, lo repito para el público que nos escucha, hizo que me involucrase durante esos famosos años 90 en grupos de contacto, en grupos místicos, esotéricos, en grupos de ufología como el IPRI, y me introduje en todo eso para tratar de entender lo que a mí ya me estaba pasando. Ya. Mucha gente dice que tu historia se parece mucho a la de Sixto Paz. Sois peruanos los dos, habéis tenido contactos en Chilca, en diferentes lugares. Y hasta en el mismo colegio estudiamos, con diferentes generaciones. Incluso la misma forma de hablar, el mismo... Sí, obviamente cualquier persona que va a Lima, nuestro acento, nuestra forma de vivir el misterio es bastante similar. A Sisto lo atacaron en su día y decían que sus experiencias eran parecidas a las de Josip Ibrahim o a las de Vlado Capetanovi, que fue el primero en hablar de estos contactos con los apunianos en los años 60. Apunianos es el término de los supuestos extraterrestres que estaban en contacto. Pero sí, yo participé de todo eso y recuerdo que al venir a España, hace ya muchos años, siendo yo más jovencito, al hablar pues de los Andes, los avistamientos, los contactos y todo este tipo de cosas, y con mi acento de Lima, les recordaba mucho al grupo Rama o a Sisto o a Carlos, a su hermano, porque era obviamente la referencia que tenía en España del contactismo en el Perú. Pero obviamente ni Sisto ni este humilde servidor fuimos los primeros testigos, somos muchos que hemos vivido este tipo de experiencias y las hemos compartido abiertamente. Este es nuestro invitado esta noche, con él vamos a viajar, vamos a buscar lugares de contacto. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis preguntar. Nos vamos de viaje, ¿te parece? Vámonos. De la plaza, un restaurante de un español amigo mío, ¿no? La cámara, no recuerdo qué canal era, me estaban preguntando cosas. Yo estaba mirando un pedacito que había de visión hacia la plaza y de repente veo pasar justo enfrente de nosotros como un ala delta metálica gigantesca, que le dije al cámara, ¿estás viendo? Le dio tiempo a mover la cámara y coger un pedacito de aquella cosa que estaba sobrevolando. ¿Eso es normal en tu país, en Cuzco, en esos sitios?
Justamente en esos años a los que me has llevado momentos atrás, recordando mis orígenes en el contacto, la investigación, yo poco a poco me fui, no alejando del contactismo, como algunos dicen que yo me he vuelto un escéptico y no es verdad. Sencillamente trato de entender de otra perspectiva las cosas que me pasaron, y Cusco tiene la culpa de haberme enseñado cosas que yo desconocía sobre el contacto, lo que me estaba pasando y los lugares donde acudía. Yo no entendía por qué estos supuestos seres señalaban ciertas zonas del mundo para acudir allí y tratar de vivir esas experiencias imposibles. Así que, como buen peruano, el primer lugar al que tenía que acudir era el ombligo del mundo. Había muchos reportes de objetos de todo tipo que la gente ha atestiguado en la zona, no solo del centro, de la Plaza de Armas, en el emplazamiento donde tú viste ese extraño objeto, sino también a los alrededores, Chincheros, el Valle de Urubamba, Ollantaytambo, incluso turistas que han captado objetos fortuitos visitando la ciudadela de Machu Picchu. Y no se tratan pues de aves, de insectos, son cosas realmente que no tienen explicación. Así que yendo al grano, redescubrí, sobre todo conviviendo con nativos de mi país, Los queros. especialmente los nativos queros. Conviví con ellos en diferentes ocasiones, vivía con ellos, comía con ellos, sembraba con ellos, que estaban al tanto no solo de los objetos que se veían en el cielo, sino de los guardianes de los túneles o los guardianes de las huacas, como ellos le llaman en quechua a los lugares sagrados. Y para mí fue un mazazo en mi intelecto de comprender de que estas experiencias no solo estaban sucediendo en el desierto de Chilca, que es muy famoso de los años 60 en el Perú por los avistamientos de ovnis, sino que Cusco no en vano había sido marcado por nuestros ancestros como un enclave magnético de contacto, como una puerta hacia estos guardianes. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Ricardo González, recién llegado del otro lado del Atlántico, de Argentina concretamente. Defíneme, antes de que vayamos a los túneles de Cuzco, los queros, ¿dónde viven? Viven arriba, muy arriba, ¿no? Es increíble. Los queros están en grandes alturas en la localidad de Paucartambo. Yo tengo un recuerdo que es muy diferente a lo que está pasando ahora, tengo que ser muy honesto. Sé que surgen a veces algunos personajes, y lo digo con bastante respeto, que se presentan como queros y dan cursos, y no es la experiencia que yo tuve, que fue diferente. Era gente que apenas hablaba runasimi, no se expresaba bien en castellano, tuve que llevar un traductor a mi expedición, así nomás no recibía a cualquier persona. La comunidad de Hatunqueros, muy alto, están... Hatunqueros, la capital, se encuentra a unos 3.000, 3.500 metros de altura, pero antes debes cruzar Ancasi, debes pasar por Chuachua, y estás rozando alturas alrededor de los 5.000 metros de altura. Y no es fácil llegar. No. No es fácil llegar, tienes que ir a pie, a caballo, pero una vez que eres aceptado por la comunidad, yo fui en los años 90, es increíble porque si te acogen, si te reciben con cariño, te comentan cosas, te revelan cosas, y yo escuché y vi cosas que pensé que eran solo parte de la fábula. Por ejemplo, no te las quedes. Por ejemplo, una reunión que tuvimos con un alto Misayoc, que es un nombre al que le dan al más alto chamán, si se puede decir así, de la zona, que no vive en la comunidad, sino viven solos, en cavernas alejadas, alturas mucho más inexpugnables. Y este Alto Misayoc, que es un nombre que acuñó realmente la conquista española, algo así como el emisario de las alturas, descendió a la comunidad, estábamos nosotros con mi grupo, y dentro de una astana o vivienda quero que ellos construyen con sus propias manos, hizo el ritual del fuego. Y en este ritual del fuego invocó a los apus. Y le preguntamos, ¿es el espíritu de las montañas? Con el traductor, Rómulo, un profesor de escuela Paucartambo. Y el chamán contestó, no es con el espíritu de las montañas, es con la gente que vive dentro de las montañas. Explícanos un poco más. A veces hemos hablado de los queros con otros invitados que han pasado por aquí. Tienen una sabiduría muy especial, parece que traída de por ahí arriba, ¿no? Y que no comparten demasiado, aunque a veces, según cuentan, bajan hasta la Plaza de Armas y allí contactan con algunas personas. Así es. En este ritual del fuego, lo más inquietante, más allá de lo que dijo el chamán, es que aparecieron unos rostros en el fuego, que los 6 miembros de mi expedición, yo incluido, vimos,
rostros como de ancianos que las lenguas de fuego formaban, y estos rostros de ancianos nos empezaron a hablar en quechua, y nosotros no teníamos un dominio del quechua, a pesar que la mayoría éramos peruanos, pero entendíamos lo que nos decían. Y eran mensajes muy personales que no me atrevo a compartir aquí. Con vosotros, o sea, muy, muy personales de vuestra propia vida que... ¿sí? Muy personales, que nadie podía conocer. Yo miré en todas direcciones para saber si alguien me estaba susurrando de una esquina, si yo estaba escuchando una voz de otro nativo, y yo creía que provenía del fuego. No quería ser víctima de ningún engaño. No. Todo lo que me dijo ese fuego, o quienes hayan sido detrás del fuego, como si se tratase de una puerta, se cumplió. ¿Siguen viviendo como antaño? ¿Siguen viviendo todavía por ahí? Sé que algunas comunidades sí, otras no tanto, porque bueno, los queros se han hecho muy famosos y hay expediciones que van a buscarlos para tratar de hacer entrevistas, documentales, a veces desvirtuando lo que son realmente los queros. Muy pocas ocasiones, como bien dijiste, algunos bajan a la Plaza de Armas del Cusco, en realidad para una reunión especial que se hace en un pueblo cercano al Cusco que se llama Huasao, el pueblo de los hechiceros. ¿Y qué hechiceros? Cuéntame un poquito, ¿qué creen ellos? ¿De dónde viene ese saber ancestral que tienen? Ellos dicen que la dinastía anterior de los incas es desconocida, que proviene de una tierra lejana llamada Hatun Pachamama. Hatun Pachamama en quechua es algo así como la tierra de la Gran Madre. Algunos suponen que se encuentra en el Océano Pacífico o se encontraba en el Océano Pacífico. En mi teoría de investigación, esto no lo dijeron los queros, es lo que Ricardo piensa, me recuerda sospechosamente a la jiba de los pascuenses o a la cascara de los indios Hopi. De hecho, en las crónicas de la conquista española se habla de que los incas fueron en busca de unas islas de fuego, como Aubachambi, es decir, islas volcánicas, cosa que es Isla de Pascua. Así que los incas en los Andes se habrían formado como una gran civilización gracias al arribo de supervivientes de una gran civilización que se hundió en el océano. ¿Y los queros habían estado en contacto con ellos? Los queros habrían heredado una información que se transmitió de generación en generación, primero con la inicial dinastía, que ellos llaman los Apu Capacs, y luego con la segunda dinastía, que es la que se estudia en los libros de texto universitarios, con la de Manco Cápac. Pasando en limpio, Manco Cápac no fue el primer fundador de la civilización de los Andes, sino una dinastía anterior llamada los Apu Capacs, gigantes. ¿Has dicho gigantes? Ellos creen que eran hombres bastante altos, y recuerdo que hay una foto de un artista muy famoso, Chambi, donde aparece el mal llamado gigante de Paruro. Hoy se sabe que no era de Paruro, pero cualquiera que ve la fotografía la puede buscar en Google, ve a un hombre andino altísimo con una mano gigante apoyada en el hombro de un típico varón cusqueño de 1,60 m. Pues los queros con los que me entrevisté, que vieron esa imagen, dicen que sus ancestros eran así. Vale, vamos a los túneles. ¿Qué extraña historia tienen esos túneles? Cuéntame que había niños que habían... Te he visto en algún documental y nos lo contaban cuando hemos estado por ahí, ¿no? Lo hemos oído otras veces de otros invitados. Gente que se ha perdido entrando por la iglesia y había aparecido con una mazorca de maíz... De oro. De oro. Y que ese túnel se comunicaba con Sacsayhuamán, la fortaleza que hay encima de Cuzco. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Y qué son esos túneles? ¿A dónde conducen? Eso es cierto, se sabe desde los años 50. Yo tuve la fortuna de haber crecido en una familia de mucha tendencia intelectual, cultural. Mi tío era Juan Mejía Vaca, el director de la Biblioteca Nacional del Perú, y recuerdo cuando visitaba su casa San Miguel, la cantidad de libros. Él editó a cientos de autores peruanos sobre arqueología e historia. Yo crecí en ese ambiente, y él tenía una fascinación por los túneles. Desde que yo era adolescente hablaba de todo esto. En Perú se habla hasta en el colegio ¿De los túneles? De los túneles, sí, se habla de las chinganas o chincanas, que significa laberinto en quechua. Y recuerdo que Mejía Vaca, mi tío, que paz descanse, él falleció cuando yo tenía 16, 17 años, como ya dije, director de la Biblioteca Nacional del Perú, decía de que el túnel que salía del Coricancha, el Templo de Oro del Sol, hacia Sacsayhuamán, el templo del dios del rayo, mal llamado Fortaleza, que está en la colina de los Halcones, dominando a la vista del Cusco, es tan solo un fragmento de un túnel mucho más profundo que otros colegas de su tiempo, como Alfonsina Barrio Nuevo, habían investigado. Así que en mis primeros viajes al Cusco fui a corroborar si esto era cierto,
Y aunque no pude explorar el túnel que se supone de la Gran Chingana o Gran Chincana frente a Sacsayhuamán parte hacia el Antisuyo, es decir, hacia el sector oriental del Perú, hacia las selvas donde se supone también se encontraría la mítica Paititi, sí pude recabar información de ancianos, de nativos, que hablaban de estos túneles como anteriores al propio imperio de los incas, y por si ello fuera poco decían que los tesoros más importantes de esos túneles no era el oro en sí, que se buscaba en la conquista, sino una información que está depositada en ese intramundo, una información que estaba oculta, que era el saber de la Pachamama, decían ellos, el saber de la Madre Tierra, y que ese saber lo custodiaban los huaris. Los huaris es un término que se emplea mucho en la cosmogonía andina, procede más del norte, en la región de Chavín de Huántar, creo que estuviste allí alguna vez. Me atrevería a decir que Chavín de Huántar y toda esa región es tan importante como el Cusco, solo que no está tan investigada, y los huaris son como los espíritus protectores de los túneles y los lugares sagrados. Por eso las culturas de ese sector del Perú, vuelvo a Chavín de Huántar, la Cordillera Blanca, representaban esos protectores huaris con cabezas de felinos y las colocaban en sus templos como entes protectores. Así que empezamos a investigar todo ello y aparentemente yo me encontré con un huari, si se puede decir así, visitando las rocas Lancacuyo, que es un complejo de túneles conocidos como la Zona X, como decía la excelente locución de Rosa, donde hay gente que se ha perdido. O sea que es cierto, hay evidencias, perdón, de que esos túneles existen, se saben que la iglesia de Santo... Sí, y hoy están cerrados. Antes, por ejemplo, cualquier persona que va al Cusco puede comprarse un ticket y se va al Machu Picchu, va a Pisac, va a Sacsayhuamán, pero hubo gente que, según me refieren, se perdió, otra gente que entró a los túneles y salió desquiciada. Entonces, el Instituto Nacional de Cultura, en ese entonces, hoy el Ministerio de Cultura del Perú, decidió cerrar la zona. Yo recientemente la volví a visitar el año pasado y no quiero dar nombres, pero tuve que hacer alguna jugada para poder entrar en la zona que está vallada. No hay una caseta que reciba gente, pero la experiencia que tuve fue el año 98, hace 20 años atrás. Y estaba acompañado de otra persona, de un chamán de la zona llamado Sergio Cáceres Huamán. Y cuando estábamos explorando los dos solos estos túneles, vimos un ser, los dos lo vimos, un ser blanco, altísimo, espigado, como si hubiese sido construido como de neblina luminosa, y nos quedamos completamente alucinados de ver a esta cosa salir de dentro del túnel. Y yo le pregunté a Sergio, ¿qué cosa hemos visto? Y él me dice, hemos visto una manifestación de un antiguo ancestro, de pronto de un inca. Y yo le dije, tal vez estás analizando lo que hemos visto con tu perspectiva cultural. Yo no sé qué es lo que hemos visto, pero sí puedo describir lo mismo que observamos. Una figura que salió de la nada, de uno de los pasillos de la zona X, alta, de 1,90 m, que no tenía rasgos, solo era cabeza, tronco, extremidades, construido en neblina brillante. Pero no tuve miedo. Nos sentimos perplejos, sorprendidos, pero esta cosa increíble que nos sucedió nos llenó de paz. Y hasta ahora me pregunto si lo que vimos tenía que ver con esta leyenda de los huaris, los guardianes de los túneles. 900-137-137 nuestro teléfono. Seguimos buscando más lugares de contacto tras esa introducción. La India tiene muchas caras. Nómadas, con Álvaro Soto. Esta semana exploramos el noroeste. Jaipur es una ciudad que yo creo que es bastante organizada. Descubrimos la ciudad rosa, sus palacios, fortalezas y templos. आइए जयपुर पहचाने Radio Nacional que programa Nómadas में. Los domingos a las 7 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Nuestro próximo destino se encuentra en el Monte Shasta. El Monte Shasta es un volcán activo de Estados Unidos situado en el límite meridional de las montañas Cascade, en el condado de Siskiyou, perteneciente al estado de California.
Con una altitud de 4.322 metros, constituye el segundo pico más alto de la Cordillera de las Cascadas y el quinto más alto del estado. En 1976 fue declarado Hito Natural Nacional al ser uno de los estratovolcanes más grandes e impresionantes del mundo. Está situado en el Bosque Nacional Shasta Trinity. Pero, ¿qué es lo que ocurre allí? Esto es lo que algunos cuentan sobre el lugar. Hay un lugar que me moviliza desde dentro cada vez que lo visito, y es el Monte Shasta. Aquel volcán dormido del norte de California emana una energía poderosa que atrapa a cualquiera. Y no es solo por el paisaje, tan bello, con sus lagos y bosques de pinos, sino por algo más que se respira en el ambiente. Sería un santuario de la misteriosa Hermandad Blanca. Desde distintos lugares del mundo, místicos y exploradores vienen a Shasta para conectarse con esa energía que lo ha hecho célebre entre los centros de poder más poderosos del planeta. Se dice que es una puerta dimensional a otra realidad, una entrada al mundo subterráneo y un lugar iniciático para los nuevos caminantes que se adentran en el misterio de la Hermandad Blanca. La Hermandad Blanca y el Monte Shasta, los misterios que nos esperan. En este libro, Lugares de Contacto, recoges un montón de enclaves en el planeta y hablas del Monte Shasta. Te pido que seas breve porque me gustaría conocer muchos más, ¿no? Y terminabas la historia de Cuzco hablando de ese ser luminoso. Y llega la Hermandad Blanca. ¿Qué pasa? ¿Qué relación hay? ¿Qué es el Monte Shasta? Hemos dicho un volcán en Estados Unidos, ¿no? Pues el fenómeno ovni me llevó a diferentes lugares y al final me terminé convenciendo que estaba más que investigando el tema ovni, su vinculación con lo extraterrestre por las experiencias que había tenido en el Perú. Me encontré con este tipo de experiencias vinculadas con otra característica de seres, de reportes, que como los túneles en el Cusco también se observaban en los túneles de la caverna de Plutón, allí en Shasta, en la zona de Sunflat, a unos 2000 y pico metros de altura, donde los nativos hacen especiales rituales al pie de esta montaña blanca en California. Obviamente Monte Shasta es un lugar del que he escrito mucho, voy todos los años. ¿Fácil de llegar, de acceder? Sí, puedes llegar en coche conduciendo de San Francisco, la ciudad más importante, más cercana, también lo puedes hacer de Sacramento. Pero hablando de Monte Shasta, tengo muchas emociones, como notarás, porque allí vivimos cosas increíbles. Como sabes, hemos invitado a investigadores, a periodistas, avistamientos programados de objetos anómalos que aparecen a la hora exacta, como han indicado. Y donde más he hecho estas reuniones es en Shasta. Sí. Ha venido Paola Harris, la ex asistente. A mí nunca me has invitado, se lo decía también a Sisto. Me tienes que invitar alguna vez, ¿vale? Sí, lo tengo pendiente, vale. Lo hemos quedado. Pero vendrías, ¿no? No lo dudes. Vale. Hemos estado con Paola Harris, hemos estado, decía, la ex asistente de J. Allen Hynek, el creador del término ufológico que todos conocemos, para muchos, el decano de la ufología, Grant Cameron de Canadá, Michael Sala, entre otros. Y lo interesante de Shasta, que se supone que allí dentro existirían túneles que han sido reportados, muy similares a los que hemos venido investigando en otras partes del mundo. Algunos incluso consideran que se trata de alguna civilización que se desarrolló en las entrañas de la montaña, cosa que no se puede afirmar. También se han publicado muchos libros de canalización contando historias que, a pesar que yo estoy en el tema y trato de compartir mis experiencias, creo que han exagerado cosas, que la gente se mueve en tranvía gravitatorio dentro de Shasta, que se casan, que el nombre de la ciudad es tal cosa. Creo que eso ya entró en la mitología, pero de que el lugar es un punto de contacto donde aparecen estos seres, aparecen estas cosas en el cielo, donde los nativos Hopi que están en Arizona señalan a Shasta como lugar donde sus dioses los Cachinas, aterrizaron y establecieron un refugio, no lo dicen por casualidad. Yeah. ¿Tiene algo que ver con esa montaña del diablo que salía en la película Encuentros en la tercera fase? La no? Devil Tower, que está en Wyoming. Sí, sí, tiene que ver. Sí. Porque tanto en las leyendas de los nativos locales de Wyoming como la de Shasta se atribuye esos enclaves
a dioses de las estrellas Pléyades, y como bien lo averiguó con el líder oso blanco de los Hopis, el recordado ingeniero de cohetes aeroespacial Joseph Blumrich, los Kachinas, sus dioses, venían de las Pléyades. ¿Y quién sería o qué sería esa Hermandad Blanca, de la cual se hablaba en esa introducción? Dentro de la Hermandad Blanca entramos en ese tema que excede el contactismo y el fenómeno omniclásico. Estaríamos hablando de un supuesto gobierno oculto, interno, de descendientes, de remanentes, de civilizaciones perdidas, pasándolo en limpio, supervivientes de Atlántida, si es que existió, o de la Lemuria, que se confunde con Mu. Lemuria se supone que se habría encontrado entre África y Madagascar en el Océano Índico. Mu, que es un error en la manera como surgió el nombre, no sería otra cosa que la Kashkara de los Hopis que mencioné minutos atrás, pues los supervivientes de estos mundos legendarios imposibles habrían establecido bases en el mundo subterráneo y más tarde ellos formarían sociedades de misterio para guiar a la humanidad sin intervenir demasiado en sus asuntos, y serían conocidos en el mundo esotérico como la Gran Logia Blanca, la Gran Hermandad Blanca. Hay múltiples interpretaciones, unas que tienen que ver con los mundos perdidos, que es la que estoy compartiendo, que es la que he investigado, y luego está la más esotérica, que ya habla de otra cosa, de un colegio invisible de maestros que viven enclaustrados en algún lugar perdido de Cachemira o de la India, y que fueron de hecho los que habrían inspirado a Nicolás Roerich para la misión de la Bandera de la Paz. Todo eso tiene que ver con la Hermandad Blanca. Otro lugar que no pensábamos tocar mucho en extensión, pero nos lo piden los oyentes, Isla de Pascua. ¿Cuál sería el origen de la Isla de Pascua? ¿Qué tiene que ver con esos indígenas de los cuales has hablado y que también has nombrado antes? Para mí, si puedes brevemente. Muy brevemente, hubo una civilización enorme, no tengo ninguna duda, por las leyendas de mis ancestros en el Perú, por lo que he recorrido, lo que he investigado, que se hundió hace unos 12.000 años aproximadamente en el Océano Pacífico. Las Islas de Fuego, que menciona la cultura peruana, lo que mencioné minutos atrás. Así que Isla de Pascua sería uno de los remanentes de ese imperio llamado Jiva por los Rapanui, llamado Kashkara, como ya dije, por los indios Hopi. E Isla de Pascua parece que alberga un secreto que trajo el gran dios Makemake con sus sacerdotes, un secreto que habría sido depositado en el cráter Rano Raraku, uno de los volcanes, uno de los lugares más importantes de la isla, donde, como sabes, porque sé que también has estado allí, está la cantera de los misteriosos Moais. Cientos de ellos, casi todos, mirando hacia afuera, como si estuvieran protegiendo esta pequeña isla perdida en la Polinesia. Isla de Pascua es el mejor lugar en el mundo para recordar a Hatun Pachamama, como decían los nativos queros, para recordar a ese mundo perdido que los esotéricos llaman Mu. 2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Seguimos viaje. Hay muchos más lugares de contacto que queremos averiguar esta noche. ¿Estás a gusto? Contento contigo. Nos he saludado a dos personitas que han venido a vernos. Saludos. Gracias por venir a vernos. Seguimos viaje. Pongámonos en camino hacia un lugar enigmático en Argentina. Se lo conoce como el Cerro que Ruge. En Argentina, a 800 kilómetros de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, hay un pequeño cerro como tantos en el continente americano. Hace miles de años, los aborígenes del lugar lo bautizaron Uritorco, Cerro que Ruge. Hace apenas 2 décadas, el Cerro Uritorco era un lugar ignorado, deshabitado. Hoy se ha convertido en punto de peregrinaje de miles de personas con inquietudes espirituales. Un lugar mágico. Que es mágico y maravilloso, que su irradiación se extiende varios kilómetros. Vas a oír vos, ¿no es cierto?, cosas muy en contacto con extraterrestres. Esa huella correspondía, sin ningún tipo de duda, a esa supuesta nave. Cuando ya bajábamos en el camino, vimos una nave que algunas personas en Capilla la filmaron. Yo sé que hay una energía especial acá. Yo particularmente creo que existen otros seres, pero esto lo creí siempre. Esta mañana nomás han aparecido 2 grandes naves. Estoy convencida de que es uno de los puntos desde lo energético, de lo más importante del planeta.
El Cerro Uritorco. Esos eran algunos de los testimonios de los testigos. Lo visitamos y conocimos hace años, pero ¿qué ocurre allí? Buscamos respuestas. Multitud de preguntas de los oyentes de diferentes partes del mundo, alertas ovnis que se van a organizar o que se están organizando. Nos mandan saludos un montón de gente que nos escucha en Chile, en Argentina, en Perú, en México. Saludos para todos ellos. Y tú, bueno, venís directamente de allí, de Capilla del Monte. Has cambiado un poco estos diferentes lugares donde habéis vivido, y os habéis ido a vivir a Capilla del Monte. ¿Por qué? ¿Y qué tiene Capilla del Monte? Es un pueblo muy especial. De hecho, mi esposa Sol y yo vivimos al pie del Cerro Uritorco. Como te decía fuera del aire, no exactamente persiguiendo los ovnis o estos temas que ocurren en esa localidad de Córdoba. Allí estaba CIO, un grupo que desde hace mucho tiempo... El Centro de Informes OVNI, también lo hablamos recordando a Jorge Suárez. Para mí el más grande investigador del tema OVNI de Capilla del Monte. Luz, su compañera también. Luz, su compañera. Todo ello, y seguro que está escuchando el programa, por eso hay que nombrarla. Claro que sí. Jorge, como saben, la gente que sigue su trabajo de difusión con el tema de la huella del presunto OVNI del Cerro Pajarillo, falleció en el año 2012, ¿no? Yo lo tengo en un grato recuerdo. Él me invitó en 3 ocasiones a sus congresos, en 2 pude participar, y sigo pensando que le dio mucho Capilla del Monte en la investigación de este tema. Pero no es por eso que yo estoy viviendo Capilla del Monte, por el misterio OVNI, sino porque tenemos un proyecto sin fines de lucro de crear un museo vinculado a la obra de Nicolás Roerich en esa zona, al ser parte yo del Comité Internacional de la Bandera de la Paz, que habla mucho del legado de Nicolás Roerich. Ahora bien, tampoco puedo negar que Nicolás Roerich investigaba el mundo subterráneo, el enigma de Shambhala, de ahí surge la Bandera de la Paz o la piedra Chintamani, este betilo o este objeto que los Roerich vinculaban a un santo grial cósmico en Orión. Así que el hecho de que Capilla del Monte hoy sea la única, de momento, la única ciudad de toda América del Sur que tenga una plaza con un mástil con la Bandera de la Paz ondeando, el símbolo del Tanka Shambhala permanentemente, no es casualidad, porque el Cerro Uritorco es un lugar sin duda especial. Más allá de las, vamos a empezar por las traducciones, ¿no? Que algunos dicen significa el cerro que ruge, otros dicen que es el Cerro de los Loros. Hablando con un lingüista en Cusco, y esto te va a sorprender, Uritorco es Urint Orco. Orco es cerro en quechua. ¿En quechua? Claro, Orco es cerro. Apu significa protector, señor, y se asocia a las montañas, pero Orco es cerro. Y Urin, como el Hanan Cusco, el Urin Cusco, que aprendieron los conquistadores españoles en Perú para dividirse las zonas, Urin Cusco, Hanan es hacia arriba, como el Hanan Pacha, ¿no? Urin es lo que está abajo. Pasando en limpio, Urin Orco o Uritorco significa realmente lo que se encuentra debajo del cerro. ¿Qué me dices? Así es. Déjame que pongamos un avance de lo que nos espera, que tenemos aquí nuestro segundo invitado. Esta noche, en Espacio en Blanco. El mundo del cine influye en nuestra forma de vida. Esta noche queremos entrar en sus mundos y descubrir el porqué de esas extrañas creaciones que aún nos hacen soñar con mundos diferentes. No os lo perdáis, Indiana Jones, Guerra de las Galaxias y mucho más nos espera en la segunda parte. ¿Qué hay debajo de ese cerro? Un lugar donde se ven multitud de ovnis, hay cámaras online que tú puedes conectar con ellas y de repente muchas de ellas se ven esas luces. Yo cuando estuve allí había multitud de personas que nos contaban como esas experiencias que hemos escuchado ahí, y dicen que hay una ciudad debajo, la ciudad de Gers. Sí, hay 3 posiciones en relación al misterio del Uritorco y las voy a describir en un santiamén. La primera, la ufológica, que se ha concentrado en el enigma de la huella del ovni y el pajarillo, un evento del año 86. Muchos sitúan el nacimiento ufológico de Capilla del Monte en ese año. Es un craso error. Hay reportes de avistamientos ovni desde hace mucho tiempo, y de hecho Fabio Serpa ya había dado una conferencia en Capilla del Monte en los años 70 hablando del tema de los ovnis. La segunda posición, la esotérica, encabezada por el catedrático de la Universidad de Córdoba, Guillermo Alfredo Terrera, que aseguró haber recibido de un explorador esotérico una pieza de piedra, el llamado bastón de mando, que en su día fue a investigar
nuestro recordado Jiménez del Oso, con Juanjo Benítez, ¿no? En Rutas del Misterio o algo así, creo que se llamaba el programa, del año 89. Y la tercera posición es La Contactista, que dice que debajo del Cerro Uritorco y de la parte norte del cerro, donde hay una formación de rocas que creo tú también investigaste, que se llama Los Terrones, allí abajo se encuentra la ciudad subterránea de Erx. El nombre no se sabe de dónde surge, pero muchos se lo atribuyen a Ángel Cristo Acoglanes, un testigo de contacto, un osteópata, sanador argentino de origen griego, que llevaba en los años 80 a grupos de personas que salían del Hotel Roma de Capilla del Monte, se dirigían a Los Terrones y cantaban unos mantras en una lengua cósmica llamada Irdim, una lengua cósmica que no surge en Capilla del Monte con Acoglanes, sino que se conoce en el contactismo desde los años 50, está asociada a la experiencia de George Sadansky. Como fuese, cuando cantaban estos mantras o estas palabras extrañas, aparecían unas luces que llegaron a ser fotografiadas en algunas ocasiones. Y esto avivó el mito de Erz, de que esas luces provenían de la ciudad subterránea, hasta que Acoglanes fue asesinado el año 89. Luego hubo un manto oscuro alrededor de todo este incidente, de que Acoglanes está involucrado con grupos de extrema derecha en la política argentina y por eso lo mataron. Realmente no lo sé, o tal vez sí lo sé y no quisiera comentarlo al aire. Pero lo cierto es que los contactos han continuado, fueron anteriores a todo esto que te he comentado, y continúa sucediendo al día de hoy. No creo que exista una mega metrópolis llamada Erz, como más tarde popularizó el escritor brasileño Triguerillo, pero de que existen túneles, que hay cosas que se ven en el cielo, que aquello sigue en vigencia, no tengo ninguna duda porque lo he visto. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Ricardo González habría mucho que hablar de Capilla del Monte, el bastón de mando y toda esa serie de cosas. Pero nos vamos a otro lugar. ¿Os quedáis un ratito más después de las 3? No os voy a entretener mucho más. Vale. Encantado. Altai, otro lugar que también habéis visitado. Tiene que ver Mongolia, creo que vas ahora para allá dentro de poquito, ¿no? Así es. Y está relacionado también con esos lugares de contacto, con esta hermandad blanca, con ovnis, con extraterrestres, ¿con qué? En todos estos lugares, basándonos en una investigación dura, rigurosa, no solo empírica, las apariciones marianas, el emplazamiento de menhires, la existencia de reportes genuinos de avistamientos ovni, la historia de túneles, desapariciones, todo está completamente unido. Da igual si lo estás explorando en Mongolia o en Rusia o en el Perú o incluso en España. Todo está unido. Sí, todo está unido, solo que va cambiando de acuerdo a las interpretaciones de los testigos y también de acuerdo a quién investiga estas cosas, que a veces pone su cosecha y termina desvirtuando los casos en su pureza. Pero sin dar muchas vueltas, el Altai es uno de los lugares más fascinantes que he visitado. Lo he recorrido en la zona de Rusia, de Siberia, en la montaña Beluja, que es la montaña más alta de la cordillera del Altai, que de acuerdo a una investigación de la erudita australiana Victoria Lepage, significa donde duermen los que llegaron de Orión, en Beluja. Qué curioso. Y allí tuvimos unas experiencias increíbles. Hablamos con un militar ruso que nos confesó que en una ladera del Beluja, donde hay como un glaciar casi permanente, los militares, que es una zona muy controlada por los militares, encontraron marcas en el hielo, simétricas, de objetos que se habían posado, circulares por las marcas, según estiman ellos, y que luego se marcharon. Esto nos lo dijo un militar ruso que llegó a servir en Medio Oriente y que nos fue asignado para acompañarnos, no querían que fuéramos solos a esa zona. Ahora estoy yendo a Mongolia una vez más, en nuestra tercera expedición a Mongolia, a otro sector del Altai, donde Nicolás Roerich transitó en los años 20. Ya lo mencionó antes a Nicolás Roerich, pero la gente debe saber que es uno de los primeros occidentales, después de Marco Polo, en adentrarse en la cultura de Oriente. Y Nicolás Roerich encontró unas rocas que marcaban unos nodos de poder, unos lugares de fuerza que Roerich llamaba Yalniks, que significa lugares de compasión, lugares de milagros, vórtices o nodos, como diríamos en la actualidad, en términos más místicos o esotéricos. Y estas piedras formaban parte de hermandades chamánicas. Estas hermandades chamánicas estaban tuteladas por la figura de un animal,
Y una de estas hermandades estaba tutelada por la figura del ciervo, que representa la compasión, lugares de compasión, lugares de la hermandad. Por eso se les llama Deer Stones, las piedras del ciervo. Y estamos viajando allí porque estamos convencidos que no hay diferencia sustancial entre un testigo de contacto, un medium o un chamán. Y el chamán no se origina en el Perú, ni siquiera es una palabra de origen sudamericano, sino en esta región de Mongolia y de Siberia, en Rusia, ¿no? Así que vamos a estos lugares a ver qué encontramos y si podemos dar la vuelta al círculo. Vale, 2 minutitos nos quedan antes de hacer una pausa. Preguntan algunos oyentes que tienen que ver estas experiencias con los éxtasis de algunos místicos, si tiene algo que ver con el contactismo. Si hay alguna entidad que esté abriendo ese camino para que... No necesariamente. En las experiencias que afirmo haber tenido, no viví ningún tipo de éxtasis o de inconsciencia. Sin embargo, he investigado otros casos, como el de Garabandal, de una aparición supuestamente mariana en los años 60. Luego vamos a hablar de Garabandal también. En un pueblo de la Cantabria. Sí. Y por las imágenes a las que accedí, algunas de ellas inéditas, en mis visitas a Garabandal, incluso en una de estas visitas acompañada por algunos colegas que conocemos, hubo éxtasis genuinos. Lo que pasa es que la información de esas entidades, o de quien haya sido, no quiero herir la sensibilidad de nadie con el tema de María, sí, pero quien haya sido, ese mensaje incomodó mucho a la iglesia y por eso la iglesia no quiso probar lo de Garabandal. Ya. Un minutito. En Altai también aparecen esas series de entidades blancas, esos... Sí, hay una zona en el Altai ruso, alejándote varias horas de caminata en expedición del lago Aken, que se llama Yarlu. En Yarlu hay una piedra que nadie sabe cómo llegó, dicen los lugareños, y los peregrinos de diferentes regiones de Kazajistán, de este sector de la Rusia siberiana, van colocando unas piedras y formaron como un perímetro, como si fuese, no sé, como si fuese un cuadrado, una plaza, que rodea la piedra. Y dicen que en esa piedra, dentro de ese lugar que ha sido marcado por estos peregrinos con las piedras, aparecen unos seres de blanco. Y cuando nosotros fuimos, en esta primera ocasión, el año 2014, con gente que venía conmigo, vimos la figura, muy similar a lo que me pasó con el chamán en la zona X en el Cusco, solo que esta figura era gigantesca y se veía en la ladera de un cerro. Y en nuestro grupo había gente sensata, había una antropóloga, había un médico, o sea, ya, ¿se entiende? No habéis tomado nada raro. Hemos visto muchas cosas. 30 segundos. ¿Egipto sería otro de esos lugares de contacto? Eso para otro programa, ¿no? Es otro lugar, incluye Egipto, a pesar que se ha escrito tanto, para tratar de entender cómo un yacimiento arqueológico no es importante en sí mismo. Más importante que la pirámide es el lugar donde fue construida la pirámide. El lugar fue buscado. Vale, lo dejamos ahí. Hemos de hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, si estáis escuchando esto en directo, a las 2 en las Islas Canarias. Nos vayáis, todavía tenemos mucho que contaros. Viene Lucas con toda su tropa a contarnos un montón de historias, ya veréis. No el Pato Lucas, otro, ya veréis. 900-137-137 nuestro teléfono. Y nuestro primer invitado, Ricardo, todavía nos va a llevar a algún lugar más de esos de contacto. Este es el Espacio en Blanco, estás en Radio Nacional, el misterio continúa. Esta noche, en Espacio en Blanco... El mundo del cine influye en nuestra forma de vida. Esta noche queremos entrar en sus mundos y descubrir el porqué de esas extrañas creaciones que aún nos hacen soñar con mundos diferentes. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.